e-learning, pero no está listo todavía e-learning, iba a ser aprendizaje invertido, pero sin ayudante para mí esto es demasiado trabajo, es imposible. Y pues entonces hay que ver cómo hacemos esto de aquí, ¿no? Porque no va a ser posible ya seguir con estas actividades, más bien vamos a cambiar esto por tareas, ¿ya? Por tareas, y este tema de aquí, pues también hay que ver cómo reformularlo, ¿ya? En todo caso, tienen un proyecto, tal vez lo que se puede hacer es darle más puntos al proyecto, darle 30 puntos. Sería interesante eso para el curso, ya que el modelo no es sencillo, tienen que pensar bastante. Entonces, por esa parte, pues 10 puntos se pueden ir aquí y podemos hacer 20 puntos de tareas, ¿no? Para que tenga un peso mayor las cosas que están haciendo. No quisiera añadir a esto talleres, por lo que les digo, ¿no? Ya para mí es demasiado sin ayudante. Y no imagino para ustedes, que ustedes también sufren la falta de ayudante, como dijo el señor Mantilla el día de ayer. Entonces, en base a eso, podemos hacer el compromiso de, pues, no aumentar la carga y, pues, tratar de hacer lo que más se puede en las clases, pero ustedes tienen, por ejemplo, que destacar en el proyecto, ya, es algo importante, porque son 30 puntos, pues, es 30% de la calificación del parcial. Bien, entonces yo voy a reformular esto, voy a subir otro archivo donde diga tareas, lecciones y proyecto y examen, obviamente, ¿ya? De la forma en que acabé de decirlo. Por favor, el día de mañana recuérdenme al inicio de la clase hablar del proyecto de secado, ya que va a quedar para el segundo parcial, no para el primero, pero háganme acuerdo porque se me ha estado pasando las últimas clases a hablar de esto. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que he dicho, sobre la organización del curso? Bueno, si no, vamos a empezar con la clase del día de hoy, una clase bastante interesante. ¿Alguien iba a decir algo? No. Ya. Bien, entonces empezamos con nuestra clase. Por favor, tomen notas, preguntas, en todo momento bienvenidas. Bien, entonces el tema de hoy día de las próximas tres clases va a ser identificación de sistemas. Entonces, esta identificación de sistemas quiere decir que si tenemos un modelo dinámico nosotros vamos a tratar de caracterizar, una palabra correcta, caracterizar este modelo dinámico para entender cómo es su funcionamiento y aproximarnos a algunas generalizaciones de modelos dinámicos en general, sin importar que sea un reactor, un horno, un intercambiador de calor, sino identificar una forma característica de modelos dinámicos para establecer, pues, generalizaciones. ¿Ya? Eso es algo que se hace mucho en ingeniería. Se tiene diversidad de casos, pues se agrupan, se analizan, se ven las características parecidas, se ven las características similares y en base a esto formulamos, pues, algunas, podemos decir, heurísticas. Bien, entonces aquí tenemos que utilizar sin escapatoria transformada de Laplace, ¿no? Entonces, transformada de Laplace es un tema que ustedes ya han manejado y que el día de hoy vamos a reforzarlo, espero, en los primeros 15 minutos de la clase. Y si hay, pues, alguna pregunta sobre esto, bienvenido. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la transformada de Laplace? Bueno, vamos a ver más adelante. Quiero primero motivar por qué necesitamos transformada de Laplace. Hasta ahora todos los modelos dinámicos que hemos desarrollado se encuentran en el dominio temporal, ¿no? Todo está en función del tiempo. La derivada de las variables de estado, en función del tiempo, es igual a una matriz característica del sistema por la variable de estado, las variables de estado, que es vectorial, ¿no? Más la matriz de variables de entrada por el vector de entradas. Nosotros dijimos que cuando esto aplica para sistemas lineales, claro, ¿no?
pero puede darse que el sistema no es lineal. Entonces, por ejemplo, en la clase pasada, no en la clase pasada, en el capítulo pasado, teníamos, cuando queríamos agruparlo de esta forma, nos resultaba que A estaba en función de UT, ¿ya? Entonces, eso de ahí significaba que no es lineal, ¿no? Porque deben estar completamente separadas las variables de estado con las variables de entrada, ¿ya? Entonces, en ese caso, pues teníamos que pasar a la linearización. ¿Uh? Pasar a la linearización, utilizando las expansiones de Taylor, ¿no? Y esta linearización se hacía alrededor de un punto de interés que, por lo general, pues uno tomaba ese punto de interés alrededor de el estado estacionario, ¿no? Donde uno esperaría que las variables funcionen normalmente sin fluctuaciones de las variables, en las variables de entrada, ¿ya? Entonces, alrededor de ese punto uno lineariza y lo que tiene son desviaciones, ¿no? La desviación de la derivada de, de las variables de estado, la desviación de las variables de estado, ¿sí? La desviación de las variables de entrada. Entonces, para eso era la linearización, ¿ya? Pero ahí no terminaba el algoritmo, ¿no? Normalmente, pues uno necesita caracterizar ese sistema y para eso se utiliza transformada de Laplace. Entonces, así nomás los sistemas se pueden resolver de forma analítica, ¿sí? Entonces, o de forma numérica, ¿no? Entonces, cuando digo de forma analítica, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cómo se resuelve, señor Sigüenza, un sistema dinámico de forma analítica? Tal vez con los métodos que vimos en matemáticas aplicadas de Runge-Kutta, de Euler, o no. Eso es un método numérico, ¿ya? Eso es un método numérico. Entonces, ya Ah, respondí esa parte, el entonces, método numérico. ¿Cómo sería el método ajá. analítico? Ese no era como la exacta, resolviendo las ecuaciones diferenciales con ¿Resolviéndolas de qué expansión de forma? Taylor. Tal vez con expansión de Taylor. Sí, es una forma analítica de resolverlas. La forma, bueno, básica de resolver las analíticas es aplicando el integral y utilizando las reglas de transformación de funciones, ¿no? ¿Cuál es la integral del seno de x? ¿Cuál es la integral de un polinomio en función de x? Ya, eso sería analítico, ¿no? Que resolvemos, pues, aplicando directamente el integral y utilizando las funciones de las derivadas inversas o de las integrales. De forma numérica, el señor Sigüenza ya respondió también esa parte, utilizando, por ejemplo, un método de Runge-Kutta. ¿Ya? Eso es numérico porque tiene implícito un error, ¿no? Porque es una aproximación. Entonces, los solucionadores o los códigos, por ejemplo, en Python, van a utilizar métodos como, por ejemplo, Runge-Kutta, ¿no? Cuando hablamos Runge-Kutta, son métodos típicos Runge-Kutta 4, ¿ya? Con aproximación. Hay también una diferencia dependiendo cómo es el sistema. Si el sistema es stiff. Voy a buscar esta palabra para la próxima clase. Stiff o non-stiff. ¿Ya? Hay diferentes métodos de Runge-Kutta, ¿no? Hay otros métodos, bueno, creo que la vez pasada hablábamos, ya entramos al solucionador y veíamos ahí qué método usaba, por ejemplo, ODEINT, ¿no? Que es el solucionador típico que vamos a utilizar para resolver problemas, ODEINT, o también hay uno que se llama SOLVE, parece que es IPP, Initial Value Problem, o IPP. Bueno, estos son los métodos típicos que uno utiliza en las librerías, en las librerías en Python, ¿no? Por lo general, ODEINT, porque para nosotros en ingeniería química las ecuaciones diferenciales no son de orden superior. Ya voy a hablar un poquito más de eso. Pero aquí lo importante es que la transformada de Laplace nos va a permitir resolver, o sea, cuando pasamos del dominio temporal al dominio de Laplace, vamos a poder resolver de forma más sencilla, pero también analizar modelos dinámicos. Recordemos que no es una ecuación normal, sino son vectores, ¿no? Porque este método convierte las ecuaciones diferenciales en sistemas algebraicos. Ya, esa es la clave de Laplace. Entonces, en Laplace aplicamos transformada de Laplace y las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Si es, por ejemplo, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Se va a convertir en un sistema algebraico, ¿ya?
Y si es un sistema que tiene ecuaciones diferenciales, pero también algebraicas, ¿sí? Differential algebraic equations, ordinary differential equations. Esto también se va a convertir puramente algebraico, ¿ya? Eso es lo que nos permite las ventajas que nos trae Laplace. Entonces, por una parte, resolver, ¿ya? Pero analizar es algo que vamos a estar viendo entre tal vez esta primera clase, ¿sí? Una pequeña parte al final y la próxima más. Bien. ¿Pero qué es esta transformada de Laplace? Entonces, aquí está la definición, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace de una función f de t, ustedes lo conocen ya, va a ser igual a esta integral, ¿no? La integral en función del tiempo, pero aquí aparece la variable s, ¿no? Entonces, esta variable s lo que representa es un dominio de frecuencias. Se conoce como dominio de Laplace, pero la generalización es que es un dominio de frecuencias. Hay un dominio de frecuencias más profundo, que no lo vamos a ver aquí, no lo van a ver en control, en esta materia de control de procesos, lo verían en una maestría, si se animan a hacer una maestría en ingeniería química, donde haya algo de control avanzado. En todo caso, hasta aquí vamos a llegar hasta transformada de Laplace, que de cierta forma es un dominio de frecuencias. Ahora, pues bueno, la función final está en función de s, ¿no? Porque aquí resolvemos el integral para dt, esto es cuando tiempo es igual a 0, y cuando el tiempo es igual a infinito. Eso quiere decir que al resolver la integral, vamos a reemplazar todos los valores de t, ¿sí? Todos los valores de t, y nos van a quedar valores numéricos y funciones en función de s, ¿no? Expresiones en función de s, ¿ya? Entonces, si vemos la transformada como tal, pues la función original, cualquier función f de t, ya dije, ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales con ecuaciones algebraicas de primer orden. Sí, esto es importante, primer orden, ¿no? Deben estar en primer orden para hacer esta transformación. Se van en primer orden respecto a la derivada del tiempo. Se va a convertir en una función en el dominio S o de frecuencias y va a ser el sistema de ecuaciones algebraicas de orden. Ya estoy reforzando un poco lo que dije antes, de forma gráfica. Si hacerse una pregunta hasta ahora. ¿No? ¿Hace cuánto no utilizan Laplace? Transformadas de Laplace. ¿Hace cuántos semestres? Ya 5 semestres, joven. 3 o 4 más o menos. Ecuaciones diferenciales, 4 semestres atrás. Sí, más o menos Sí. 4 semestres. Ese es un problema. Pero no es un problema suyo, no es un problema de cómo está diseñada la malla.